algún mano que no veo. Vamos a desarrollar hoy un tema que en general tenemos como hábito desde la institución dedicar alguno de los talleres o de las charlas a lo que es el tema de la hemofilia y las mujeres. Sabemos que muchas veces en nuestra práctica diaria la investigación de las posibles portadoras o de las portadoras en la familia de un paciente, sea un niño o un adulto con hemofilia, muchas veces queda relegado y somos conscientes también que muchas veces trasladamos en forma tácita la responsabilidad a los papás para transmitir información sobre esto de la posibilidad de ser portadoras, y que bueno, la idea es a través de estas charlas empezar a un poco evaluar en cada familia, promover en los pacientes, en los varones con hemofilia. Por eso siempre van a escuchar que los pacientes nosotros les preguntamos si tienen hermanas o si tienen hijas, porque bueno, como les digo, en general el tema de la mujer suele ser un poco dejado de lado o pasado a un plano de secundarismo, y es fundamental que la forma de encarar la información acerca de la relación de la hemofilia en las mujeres se vaya, digamos, o vaya cambiando hacia una forma más activa, de manera que esto lo implementamos a través de estos talleres y de algunas cosas que al finalizar las charlas les voy a estar contando. Me acompaña hoy la doctora Andrea Coca y la idea es desarrollar algunos conceptos claves de lo que significa la hemofilia en la mujer, y al finalizar vamos a hacer vamos a tener oportunidad para responder algunas preguntas que las pueden hacer por ahí levantando la mano, o si las escriben en el chat vamos a tratar de ir leyendo y respondiendo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar ahora con el taller y empezamos entonces con la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Coca. Bueno, ya Dani hizo toda la introducción. Me gusta a mí dar este tipo de charlas porque las mujeres estuvieron mucho tiempo relegadas en la hemofilia en cuanto a su consideración de sangrados, y por suerte hay toda una actualización en los últimos años al respecto, y está bueno poder ser consideradas desde otro lado. Bueno, sabemos que un hombre con hemofilia, por cada hombre con hemofilia hay 5 posibles mujeres portadoras de hemofilia. Esto es, familiares del hombre que sean hijas, primas, hijas no, primas, hermanas, tías. Y de esas 5 posibles portadoras, 1,5 serían mujeres realmente portadoras. O sea, para una proporción más fácil de número, para no tener con coma, cada 10 posibles portadoras, 2 serían mujeres portadoras. De esas mujeres portadoras, un 30%, o sea, 1 de cada 3, sangraría. La hemofilia sabemos que es un problema para sintetizar un factor de la coagulación. En el caso de la hemofilia A, factor 8, en el caso de la hemofilia B, factor 9. La proteína donde se sintetiza, o el nivel genético donde se sintetiza esta proteína de factor 8, factor 9, está en el cromosoma X. Los hombres genéticamente están conformados por un cromosoma X y un cromosoma Y, y las mujeres por 2 cromosomas X. Cuando tenemos, como vemos en el cuadro de la izquierda, cuando un
papá tiene hemofilia, tiene hijos con una mujer que no tiene hemofilia ni antecedentes de hemofilia. Como la hemofilia está en el cromosoma X, para que ese hombre tenga hijas mujeres, le tiene que dar las X a ese bebé. Entonces, todas sus hijas mujeres automáticamente serían portadoras obligadas de la hemofilia. En el caso de que la mujer sea una portadora de hemofilia y se forma pareja con un hombre que no tiene hemofilia, con cada embarazo, la mujer tiene posibilidad de transmitir el gen de la hemofilia en el 50% de las posibilidades de cada embarazo. O sea, ya sea para mujer o para varón. O sea que con cada embarazo tenemos posibilidad de que, si es una nena, el 50% de ese feto mujer, la posibilidad de que sea portadora, y si es un varón, hay 50% de probabilidad de que tenga hemofilia. Entonces podemos definir que son portadoras obligadas de hemofilia aquellas hijas de un hombre con hemofilia, como dijimos en la diapositiva anterior, automáticamente le transmiten a través del cromosoma X la mutación de hemofilia. Las madres que tienen un hijo con hemofilia y también tienen algún otro familiar con hemofilia, ya sea un hermano, un primo, un tío, un abuelo materno, un sobrino, ¿sí? O las madres que tienen 2 o más hijos con hemofilia. ¿Por qué aclaramos esto? Y que no tienen antecedentes que sepan de otro miembro de la familia. La hemofilia en un 30% se puede surgir de novo, por primera vez en una persona, en un hombre. Pero cuando dos hermanos tienen hemofilia, automáticamente se asume que la mamá es la transmisora de la mutación. Y llamamos posibles portadoras a aquellas que son hijas mujeres de una portadora, porque dijimos que con cada embarazo de una hija mujer hay 50% de probabilidad de que sea portadora o no. Las que son madres de un hijo con hemofilia, pero que no tienen antecedentes familiares, acá entra la posibilidad de que sea en ese hijo sea el primer caso en la familia y sea una mutación que se produce por primera vez en ese niño, o aquellas que son hermanas, madres, abuelas maternas, tías, sobrinas o primas maternas de una mujer portadora. En todos estos casos de las posibles portadoras, la única forma de poder confirmar el diagnóstico de que sean portadoras definidas es hacer el estudio genético, que es donde va a buscar la mutación que causa la hemofilia. En los últimos años, como dijo Daniela y yo al principio de la charla, hubo una nueva recategorización de las mujeres con sangrado y, con portadoras de hemofilia, y según el nivel de factor 8 o de factor 9 que tuvieran, si el nivel de factor 8 o de factor 9 es de menos del 40%, fueron reclasificadas como diagnóstico de hemofilia. Y de acuerdo al nivel que tengan dentro de del 1 al 40%, pueden ser, si tienen menos del 1, hemofilia severa; si tienen entre el 1 y el 5% de factor, hemofilia moderada; y si tienen de 5 al 40% de factor, hemofilia leve. Ahora, las mujeres portadoras que tienen un factor 8 o factor 9 mayor al 40%, pero menor del 60%, y tienen síntomas de sangrados, se las denomina portadoras sintomáticas. Y aquellas portadoras que tienen más del 40%, pero que nunca tuvieron ninguna manifestación de sangrado, se las considera portadoras asintomáticas. Esto es útil porque la reclasificación esta de hemofilia dentro de las mujeres que tienen valor de factor menor del 40% y quizá tienen más posibilidades de sangrar, es más fácil a nivel de obra social, por ahí conseguir medicación, tener menos
burocracia para discutir la necesidad de un tratamiento, quizá para un procedimiento que se tengan que realizar. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que por ahí es medio complejo, y es la pregunta que todos nos hacemos cuando entendemos cómo es el patrón de herencia de la hemofilia, que es una enfermedad que se llama ligada al X, porque justamente, como dijo Andrea, el gen, tanto del factor 8 como del factor 9, están en el cromosoma X, es entender por qué, por ejemplo, dos mujeres portadoras, incluso de la misma familia, pueden tener distintos niveles de factor. Y esto se debe a un fenómeno que nosotros conocemos como inactivación del cromosoma X o fenómeno de lionización o la ionización, por el nombre de quien describió este fenómeno, ¿sí? Entonces lo que vamos a explicar ahora, o tratar de explicar, es por qué dos mujeres portadoras, que incluso pueden ser dos hermanas o la mamá y la hija, es decir, que tienen exactamente la misma mutación, pueden tener distintos niveles de factor, y entonces una tener hemofilia leve y otra ser portadora sintomática, tener niveles normales o cualquiera de las posibilidades que mencionamos previamente. Bien, supongamos, y en el ejemplo del dibujito que ustedes ven, estamos hablando de un embrión femenino que en una gestación se formó a partir de un óvulo que viene de la mamá y por lo tanto trae un cromosoma X con toda su información, y de un espermatozoide que viene del papá y que para ser mujer indefectiblemente es un cromosoma X que tiene la mutación. Entonces estamos hablando de que este embrión, en el ejemplo que voy a dar, corresponde a la hija de un varón con hemofilia. Muy bien, una vez que se ha formado lo que nosotros llamamos el huevo o cigoto, que es la primera célula que trae la mitad de la información de la mamá y la mitad de la información del papá, comienza a tener una serie de divisiones celulares que ocurren en los primeros días y que se van presentando a lo largo del transcurso de ese desarrollo paulatino del embrión. En esta figura, ustedes, esto que parece un huevo frito es qué es lo que ocurre a partir de la formación de ese óvulo con el espermatozoide, que es la primera célula. O sea, tenemos una célula y a partir de esa célula vamos a tener un futuro ser humano, ¿sí? Esa célula se va a dividir entre dos, luego se va a dividir cada una de ellas en dos, y entonces vamos a ir teniendo múltiplos de el número de células iniciales. Entonces, esas 4 luego se subdividen cada una en 2 y vamos a tener 8, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, cuando tenemos en un estadio en donde en las primeras, les diría 2 semanas, todavía tenemos un ramillete de células, que estas células nosotros las llamamos células madre o pluripotenciales. ¿Por qué? Porque tienen la absoluta y maravillosa capacidad de poder después ser empezar a diferenciarse en cada una de las células diferentes que tiene nuestro organismo, desde un cabello hasta un tejido del hígado o de un ovario o lo que fuere, ¿sí? Entonces estas células, cuando todavía conservan esa absoluta capacidad de dividirse en cualquiera de estos tejidos que yo les conté, ocurre en este momento de la gestación el fenómeno de la inactivación del cromosoma X. ¿Y por qué pasa esto? Porque dijimos que cada una de las células tiene 2 cromosomas X. Entonces, uno de ellos debe estar silenciado. Imagínense que cada una de estas células tienen 2 chips de cromosoma X, y los 2 chips no pueden hablar, no pueden transcribirse en información, porque si no tendríamos doble información de todo lo que se codifica en el cromosoma X. Entonces, uno de los 2 debe ser silenciado. No quiere decir que no esté, significa que no se expresa. Esta inactivación ocurre, fíjense cuán temprano durante la gestación, en las primeras semanas de la gestación. Entonces, en general, en forma azarosa, pero la naturaleza sabia lo hace en forma balanceada,
más o menos el 50% de ese ramillete de células va a inactivar una de las X, por ejemplo, la X que viene de la madre, y el otro 50% va a inactivar la X que viene del padre. Por lo tanto, cada una de estas dos poblaciones celulares va a expresar lo que tenga la X que está, digamos, no silenciada. Fíjense en el dibujo en donde yo esquemáticamente representé que en la primera célula la que está silenciada es el cromosoma del padre que tiene la mutación. Y por lo tanto, esas células y todas las que se subdividan a partir de esa célula, entonces las primeras dos, después las cuatro, después todo el clon que venga a partir de esa célula, todas van a tener inactivada la X del padre. Y yo ahí la dibujé de color violeta más claro, ¿sí? Y el otro 50% en general va a inactivar la otra X, es decir, la X de la mamá que tiene la información correcta de todo lo que trae el cromosoma X, entre ellos el gen del factor 8, del factor 9. Entonces, esa célula al tener inactivada la X que tiene el gen con la información, deja activo el cromosoma X que no tiene el gen, o mejor dicho, que tiene el gen mutado y que por lo tanto esas células y todas las que vengan a partir de ellas van a tener inactivada el cromosoma X. Entonces, cuando estas células lleguen al hígado o a las células principales de la síntesis o fabricación de los factores de coagulación, no van a tener la información necesaria para poder sintetizar o producir una proteína, en este caso los factores, y por lo tanto esas células tienen genéticamente la misma información, pero al tener silenciado el cromosoma sano, no pueden sintetizar factor 8 o factor 9. Esas células que yo las dibujé y las pinté de color más oscuro, van a representar entonces a todas estas células que puntualmente en el lugar donde se sintetizan los factores no van a tener información. Entonces yo les dije que la naturaleza sabia hace que esta inactivación sea, como nosotros llamamos, balanceada, es decir, supongamos que este es esa redondela que ustedes ven ahora cuadriculada, sea el tejido hepático y estamos fabricando factor 9. Entonces uno puede deducir que por lo menos la mitad de la masa hepática tiene información para fabricar factor 9 y por lo tanto esa mujer es capaz de fabricar niveles normales de factor, alrededor de 50, 60, 70%. Esto no es absolutamente matemático. Pero puede ocurrir que por algo que también está determinado genéticamente, esa inactivación no ocurra de forma balanceada, 50 y 50%, sino sea a favor de alguna de las, digamos, inactivación de alguna de las dos X que predomine. Entonces, fíjense qué pasaría si yo siempre, o la mayor parte, supongamos, de la masa hepática tiene el cromosoma sano como activo. Entonces, fíjense en el dibujo, en el círculo que apareció en la parte superior, se ve en su gran mayoría color lila claro. Esto significa que la gran cantidad de masa de células, que puede ser el 80-90%, tiene la información de que puede fabricar factor 8 y por lo tanto estos niveles suelen ser bien normales, ¿sí? 80, 90, 100, 120%. Entonces, genéticamente estamos hablando del mismo perfil, la diferencia es que la inactivación del cromosoma en este caso fue a favor de la X que contiene la información. Pero puede pasar lo contrario, que la mayoría de las células conserven como activa la X que tiene el gen mutado de la hemofilia. Entonces, la gran masa de células, en este caso del hígado, no tienen información para fabricar factor 9, por ejemplo, o factor 8, y por lo tanto tenemos niveles inferiores a los normales. Esto es la forma didáctica de explicar
por qué dos mujeres que tienen genéticamente la misma mutación, que son portadoras, que quiere decir que tienen un X sano y un X con la mutación, pueden tener niveles diferentes de factor. Esto se debe a la inactivación del cromosoma X, un fenómeno que ocurre desde muy temprano de la gestación y que determina qué cantidad de células van a ser capaces de expresar información para que esa célula pueda fabricar una proteína. En este caso la proteína es el factor 8 o el factor 9. Muy bien, las portadoras, entonces lo que se ha visto es que tienen hemorragias muy variables, que es difícil de predecir con los niveles plasmáticos o con la mutación genética. Esto, dicho de otra forma, ya vimos con la mutación genética, si una mujer tiene una mutación de la familia que es una grande lesión, o sea, una mutación que prácticamente no tiene nada de información para fabricar factor 8, o tiene una mutación muy pequeña que nosotros la llamamos missense, que tiene capacidad de fabricar factor 8 o que es una hemofilia leve, independientemente de la mutación, como vimos, la cantidad de factor que van a fabricar no depende puntualmente de eso, depende de la inactivación del cromosoma y muchas veces los niveles de factor no son tan... no se comparan tanto con los síntomas. Es decir, que puede haber mujeres que tengan 15% y tener gran cantidad de sangrados o muchas manifestaciones hemorrágicas, y a lo mejor otra mujer que tiene 8% y no tener muchas manifestaciones hemorrágicas. Eso también lo solemos ver. Si bien en general nos ayuda el nivel de factor para clasificarlas y para más o menos predecir qué severidad o qué tipo de sangrado van a tener, puede no haber estricta correlación con los niveles que uno dosa a nivel plasmático. Bien, las mujeres familiares de un paciente con hemofilia, es necesario, por todo lo que conversamos hasta ahora, que hagan una consulta con un hematólogo. El hematólogo lo primero que va a hacer es hacerle un árbol familiar y tratar de ver qué vínculo familiar hay con algún paciente con hemofilia dentro de la familia. Esto nos va a poder permitir conocer el riesgo y poder decir si es una portadora obligada o una posible portadora. Independientemente de eso, es muy necesario en toda mujer que consulta, aparte de hacer el árbol familiar, poder hacer una extracción de sangre y medir el nivel que tienen de factor 8 o de factor 9. Porque esto, independientemente del vínculo familiar, es la individualidad de cada una y nos va a poder definir qué riesgo tiene de sangrar ante cualquier circunstancia. Ahora, en los casos de las portadoras, las posibles portadoras, como dijimos antes, el único estudio que va a poder permitir dar certeza de diagnóstico de que tiene hemofilia o que es portadora de la mutación de hemofilia es hacer el estudio genético, que es también una extracción de sangre que la realizamos nosotros en la fundación, aunque el estudio no se procesa en la fundación, sino que se envía a la Academia Nacional de Medicina, donde se realiza el estudio de la mutación. ¿Cómo manejamos el diagnóstico? O sea, ¿en qué momento conviene hacer el diagnóstico de saber si uno es portador o no? En la primera infancia, cuando tenemos una niña muy pequeñita o una niña en edad escolar, quizás si la niñita no tiene síntomas de sangrado, uno espera a poder hacer quizá en algún momento que el pediatra realice un estudio del laboratorio, ahí incluir por el vínculo familiar que le pida un nivel de factor 8 o de factor 9 que se puede realizar en un simple laboratorio. En el caso de que esa paciente, esa niña, se tenga que hacer una cirugía, si tiene este antecedente familiar de hemofilia, conviene hacer ahí el estudio para poder saber
avanzar, la siguiente. Ahí está. En el caso de una niña en edad preadolescente, esto es 10, 12 años o adolescente, quizá un motivo frecuente de consulta son cuando aparece la primera menstruación. A veces aparece una menstruación abundante, llamamos abundante, y esto es importante considerarlo porque muchas veces niñas que tienen menstruaciones en gran volumen, sus madres o sus hermanas o sus tías tienen también menstruaciones de esas características, entonces lo interpretan como dentro de la normalidad, porque es lo que se conoce dentro del núcleo donde se mueven. Una menstruación abundante es una menstruación que dura más de 7 días, es una menstruación que obliga a cambiar toallita, que tiene todos los días obligar a cambiar múltiples veces las toallitas, quizá usan entre 6 a 8 toallitas por día, todos los días de esta semana de menstruación, o tienen que cambiar si usan la copita por ahí cada hora, deben cambiar la copita porque también tienen menstruaciones que desborda el volumen de la copa. Entonces, muchas veces esto es un motivo frecuente de consulta. La edad de adolescencia y preadolescencia es un buen momento, independientemente del dosaje de factor 8 o de factor 9, para poder realizar un estudio genético, porque en esta edad la adolescente tiene más facilidad de comprender la implicancia que tiene conocer un diagnóstico de portadora de hemofilia, que no ocurre para una niña más pequeñita, o sea, que le sacan sangre y que yo le pueda explicar a una nena de 8 años o de 7 años que puede ser portadora de una hemofilia, por ahí no lo va a comprender. En una edad preadolescente o adolescente ya sí, y esto es muy importante porque ocurren embarazos adolescentes, por ejemplo, entonces está conveniente y recomendable comenzar quizá en ese motivo de consulta, aprovechar para hacer el estudio genético. Ahora bien, en la mujer adulta generalmente consulta por el antecedente familiar, el contacto familiar, por manifestaciones de sangrado, porque han encontrado un laboratorio de casualidad con un dosaje de factor un poco diferente del valor de referencia, y también es importante en las mujeres hacer la consulta para poder tener un asesoramiento en caso de querer planear un embarazo, para poder sobrellevar mejor cómo sería el manejo del parto o cesárea. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes por los que consultan las mujeres portadoras? A la cabeza, el sangrado ginecológico. Sangrado menstrual excesivo, como expliqué anteriormente, de más de una semana de duración, de volumen abundante, quistes ováricos hemorrágicos que se manifiestan muchas veces como un dolor menstrual importante, un dolor que imposibilita continuar con la vida diaria durante el periodo de la menstruación, por ejemplo, con menstruaciones también abundantes, o un sangrado posparto más abundante de lo esperado. Sangrado por procedimientos invasivos, por ejemplo, alguna extracción dentaria, alguna cirugía, alguna biopsia que hayan tenido y que han sangrado luego de ellas mucho más de lo esperado y conocido por el médico que realizó la cirugía. Entonces eso es un llamado de atención que generalmente se lo suelen indicar o le han indicado tal vez una transfusión después de estos procedimientos. Esos pueden ser indicadores de que de que podría haber un trastorno en la coagulación. Sangrado en la cavidad oral o hemorragias intestinales, esto es materia fecal con sangre, a veces puede ser una causa de que tengan déficit de factor 8 o de factor 9. Sangrado por nariz, recurrente, generalmente bilateral. Hematomas subcutáneos o hematomas musculares que son palpables, que duran mucho más tiempo de lo que uno calcularía, que generalmente un hematoma se va reblandeciendo con los días, va cambiando de coloración y en una semana promedio ya desaparece. Esto duraría un poco más, son más indurados, con un poco más de dolor.
Hemartrosis, aunque es poco frecuente, ocurre también en las mujeres portadoras, y hemorragias en sistema nervioso central. Son raras las hemorragias en sistema nervioso central espontáneas, excepto que haya una malformación vascular o pacientes que tienen presión arterial elevada y no controlada. A veces pueden generar una hemorragia en sistema nervioso central, más aún si tienen un diagnóstico de portadoras de hemofilia. ¿Cómo se manejan las hemorragias en las mujeres portadoras de hemofilia? La primera, una indicación fácil de pensar es, bueno, medicamentos que frenen el sangrado. En este caso tenemos los antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, el Arotran, que muchas veces, no sé si han pasado por la fundación, por ahí se los hemos indicado en algún momento, o el Ypsilon. Después está la desmopresina. La desmopresina es útil en los pacientes con hemofilia A, no con hemofilia B. Existen presentaciones endovenosas, subcutánea o intranasal, sin embargo la intranasal no está disponible en nuestro país. La desmopresina, depende mucho el grado de respuesta a veces de la cantidad de factor 8 que posea la mujer constitucionalmente. A veces nosotros solemos hacer un estudio que se llama prueba de desmopresina, que eso nos permite ver si tiene capacidad la mujer portadora de responder a este medicamento, y eso sería, si en caso de responder, es una opción útil para un sangrado leve, para un procedimiento quirúrgico leve, como por ejemplo una extracción odontológica, en lugar de recurrir a concentrados de factor 8 o factor 9, como usarían quizá los pacientes hombres con hemofilia, o las mujeres con hemofilia severa quizá. No. Por ahí una cosa a tener en cuenta, algo a tener en cuenta, que la desmopresina es una hormona que en realidad es la hormona antidiurética, tiene esa función de retener líquido. Se usa, inicialmente se usó para eso, para pacientes que tienen otras patologías que a lo mejor escucharon nombrar, como diabetes insípida, o el tratamiento de la enuresis, que es el niño que se hace pis en la cama. Pero, digamos, secundariamente se observó que esta hormona es capaz de liberar toda el depósito que uno puede tener o reserva que puede tener en las células que fabrican factor 8 o factor de von Willebrand, por eso también se utilizan en los casos de von Willebrand, y tiene la desventaja de que no se puede usar por mucho tiempo. Por eso, como dijo Andrea, se utilizan para procedimientos sencillos que no necesiten más de 1 o 2 días de elevar niveles de factor 8 o de von Willebrand puntualmente. Pero para una cirugía mayor no la podemos utilizar. Y como dije que es una hormona antidiurética, o sea que retiene líquido, uno tiene que recordar siempre que una vez que se administra esta hormona, el paciente no puede consumir en forma deliberada líquidos, ¿sí? Entonces, como su función de retención de líquidos dura aproximadamente 24 horas, nosotros les decimos a los pacientes que durante las siguientes 24 horas de haber recibido una dosis de desmopresina, eviten ingerir en forma abundante cualquier tipo de líquido, ¿sí? Para evitar justamente la retención de líquidos. Y por esto, perdón, Dani, que por esto mismo que dice Daniela de la retención de líquidos y el manejo de los líquidos que tiene correlación con la desmopresina, no estaría indicada en pacientes de mucha edad, mayor de 65 años, o niños muy pequeños, menores de 6 años, porque se complejiza más lo que es el manejo de líquidos. Otras opciones de tratamiento son para mujeres que tienen sangrados menstruales puntualmente. Podemos recurrir a terapia hormonal, que puede ser
combinada, medicamentos que combinan estrógenos y progesterona, ya sea en forma de píldoras o parches, o que sean solo de progesterona, también en diversas presentaciones como píldoras, implantes, un DIU con progesterona, o de última opción en sangrados menstruales muy abundantes y a considerar con el médico ginecólogo, el tratamiento quirúrgico, que sería una ablación de endometrio o embolizar las arterias uterinas para disminuir un poco el riesgo de sangrado, o una histerectomía, que es la extracción quirúrgica del útero. Y el tratamiento de la anemia, o sea, el sangrado abundante suele causar en las mujeres muchas veces anemia, y a veces las mujeres, cuando en la historia clínica uno pregunta, o en el interrogatorio uno pregunta síntomas de sangrado, por ahí no refieren que tienen menstruaciones abundantes, pero sí suelen decir, ah, sí, muchas veces me dijeron que tenía anemia, o me trataron varias veces por anemia y me dieron hierro. Bueno, a veces uno tiene que correlacionar por qué es tanto esta anemia frecuente, y muchas veces puede deberse a un sangrado abundante, quizás ginecológico, que uno lo consideró como normal y no lo era tanto. Bueno, ahora vamos a ver cómo diagnosticamos o qué posibilidades tenemos de diagnosticar la hemofilia en ese producto de gestación. Hablamos puntualmente de los varones, durante el embarazo y, bueno, lógicamente después del parto, ¿sí? Entonces, previo al embarazo, ¿qué opción tenemos de hacer un diagnóstico? Es lo que se llama el diagnóstico pregestacional, ¿sí? O preimplantatorio. ¿Qué es esto? Es el resultado de, a través de una fecundación in vitro, con una pipeta, se seleccionan primero los embriones obtenidos y se estudian. Por ejemplo, puedo estudiar todos los embriones o solamente estudiar los embriones masculinos. Una vez después de que identifiqué que eran los embriones masculinos, y se toma una o dos células, como se ve ahí en el gráfico, a través de una pipeta, y con esa célula, que vuelvo a decir, no son más de 1 o 2 células, porque el embrioncito, que en ese periodo se llama blastocisto, tiene muy poquitas células, entonces no puedo sacar tanta cantidad de células para estudiar. Y acá lo que voy a hacer es hacer el estudio genético de esas células, de ese material genético que obtuve. Para lo cual lo ideal es conocer previamente la mutación de la familia, ¿sí? Entonces ahí es mucho más fácil porque voy a buscar la mutación de la familia y no es hacer toda una secuenciación del factor para ver, o del gen, cuál es la mutación si está presente o no, ¿sí? Puede pasar que el material que yo obtenga no sea suficiente. Entonces ese embrión no voy a tener el resultado confirmando de si se trata un embrión que tiene la mutación o no. Esto en algún momento, ustedes saben que la biopsia de vellosidades coriónicas, que ya vamos a ver más adelante, fue la forma, digamos, el método de diagnóstico más utilizado en muchos países. Hoy por hoy este diagnóstico es el diagnóstico, digamos, previo al embarazo o preimplantatorio, como se llama, más difundido en la mayoría de los países en donde esto es accesible y se puede realizar. Aclaro que en nuestro país el estudio puntualmente de los embriones no se realiza. Las clínicas donde se hace tratamientos por fertilización asistida pueden hacer el tratamiento, a obtener una determinada cantidad de embriones, y después ser ellos quienes envíen el material a algún centro del exterior donde se realice allí el estudio de la mutación, y cuando se obtienen los resultados se descongelan estos embriones y se hace la implantación de los embriones seleccionados porque no tienen la mutación, ¿sí? Muy bien. La otra posibilidad de hacer diagnóstico
precozmente en el embarazo, ahora ya tenemos el embarazo, es alrededor de las 9 a 11 semanas de gestación, por un estudio que esto nosotros no lo tenemos disponible y no está disponible en todos los centros porque utilizan una técnica que tiene que ser puesta a punto y que muchas veces puede dar resultados erróneos, que es la determinación o la detección del ADN fetal en la circulación materna. Esto es, se saca sangre a la mamá cuando lleva más o menos esas semanas de gestación y se busca una secuencia de genética que determina, que tiene que ver con el cromosoma Y, que por lo tanto avisa que el producto de gestación o de esa gestación es un embrión masculino, ¿sí? O sea que con esta determinación del ADN fetal, no es que voy a buscar la mutación, sino lo que yo voy a buscar es que precozmente sepa si se trata de un bebé varón o de una mujer. ¿Cuándo se hace eso? Cuando el objetivo es interrumpir el embarazo precozmente, ¿sí? Vuelvo a decir, a veces los estudios se complican cuando la mamá tiene antecedentes de haber tenido otros bebés varones, porque en general este DNA libre que circula en la mamá lo hace en las primeras semanas y es normal, digamos, que una mujer embarazada de un bebé varón tenga este ADN fetal y en general desaparece con el transcurso del embarazo, pero se ha visto que en algunos embarazos persiste, entonces esto puede generar confusión. Vuelvo a decir, el objetivo de hacer este diagnóstico es saber que se trata de un embarazo de un embrión masculino y en general se utiliza si la mujer tiene la decisión de interrumpir el embarazo en caso de que sea un varón. No dice si ese varón tiene o no tiene hemofilia. La otra forma de hacer un diagnóstico es durante el primer trimestre del embarazo, que es la biopsia de las vellosidades coriónicas, ¿sí? Entonces, entre la 11ª y semana 14 de gestación, se hace una punción donde se extrae el tejido de las vellosidades coriónicas que representa el tejido que tiene ese embrioncito. Y acá lo que se hace es el estudio genético, o sea, no hago dosaje de factor, hago el estudio de la mutación, idealmente, que conozca de la familia. Este estudio acá en nuestro país tampoco lo hacemos, ¿sí? Y en los países donde estaba disponible, este era el estudio más utilizado para interrumpir un embarazo en los lugares o en los países donde el embarazo considerado terapéutico por un resultado positivo es legal, está aprobado y esta era la modalidad, digamos, más utilizada. Hoy en general, la biopsia de vellosidades coriónicas fue reemplazado por el diagnóstico preimplantatorio y de esta manera se buscan embarazos de niños que no tengan hemofilia. Después está la amniocentesis, es punzar para obtener líquido, el líquido amniótico. Esto se hace ya en un periodo más avanzado, entre las 15 y 20 semanas de gestación, y como en el líquido amniótico hay células que pertenecen al bebé, nosotros podemos ahí también hacer el estudio genético de la mutación familiar. Este estudio a este nivel es discutido en el sentido de que son pocos, digamos, los motivos que pueden llevar a hacer este estudio. O sea, interrumpir un embarazo en este momento de la gestación ya es muy avanzado, entonces ya no se hablaría de una interrupción común, tendría que ser una interrupción de un parto inducido, entonces es más complicado y en realidad no es un estudio frecuentemente utilizado para saber si el producto de la gestación tiene o no tiene hemofilia. Lo más frecuente es conocer a través de la ecografía, que se da aproximadamente entre las 20 y 24 semanas, estamos hablando a partir del 5º mes de gestación, determinar si el producto de la gestación es un bebé varón o no.
Si es un bebé varón, ¿para qué nos sirve? Para dar todas las recomendaciones que vamos a ver más adelante, que tienen que ver con disminuir al máximo el riesgo de que ese bebé, que como dijo Andrea, tiene el 50% de probabilidad de tener hemofilia, evitar que tenga alguna manifestación o provocar algún sangrado y de esta manera tener que ya empezar un tratamiento por la hemorragia que podemos producir durante el parto. También en algunos centros hacen la amniocentesis, o sea, el estudio del líquido amniótico cerca del final del embarazo, pero aquí no para finalizarlo, sino para programar una cesárea. Hay en algunos centros, en algunos países, en donde la presencia de un feto con hemofilia es por protocolo indicador de realizar una cesárea. Entonces en esos casos a veces esperan hasta el final del embarazo para asegurarse de que se trate de un bebé varón que tiene la mutación, entonces si tiene hemofilia, programan un embarazo, una cesárea. Ahora, una vez que ya nació el bebé, tenemos la posibilidad de, sin tener que agredirlo con un pinchazo en las venas, hacer el estudio de sangre de cordón umbilical. ¿Qué vamos a estudiar ahí? El dosaje de factor 8 o factor 9. Acá sí vamos a dosar el factor y se hace a través de la punción del cordón umbilical. Esto es una maniobra sumamente sencilla que se hace después de que el bebé ni bien ha nacido y se ha clampeado el cordón. Toda la sangre que está dentro de arterias o venas del cordón pertenecen al bebé, o sea, no hay forma de confundir o de pensar que puede ser de la mamá. Y dosando a ese nivel el factor 8, factor 9, ya tenemos el diagnóstico lo más rápidamente posible de si ese bebé tiene o no tiene hemofilia. Lamentablemente, esta técnica, que vuelvo a decir que es sumamente sencilla y que nos permite hacer un estudio de laboratorio que está accesible, como es el dosaje del factor, lamentablemente es una rareza que nosotros lleguemos a hacer un diagnóstico de un bebé que tiene posibilidad de tener hemofilia por esta vía. Los motivos son muchos. Nosotros puede pasar que la mamá nunca haya solicitado o consultado y llegue al embarazo, al parto, y nunca haya dicho que puede ser portadora o que es portadora y por lo tanto tiene probabilidad de que ese bebé varón tenga hemofilia. Entonces no haya tenido las recomendaciones estas que vamos a ver más adelante, o puede pasar que tenga las recomendaciones, pero que el obstetra o se olvidó o le dijo, en general no es el obstetra el que toma esta muestra de sangre de cordón, o le dijo a algún asistente y el asistente lo tomó incorrectamente. Esto es un estudio de coagulación, por lo tanto la sangre tiene que venir en un tubito preparado para hacer un estudio de coagulación como el que se hace cuando se saca sangre, y muchas veces el material nos viene en un tubo seco o en un tubo que tiene heparina, es decir, en cualquier otro tubo que directamente no nos sirve para hacer un estudio de coagulación. Pero repito, esta es la forma más rápida y sencilla, y que al bebé no lo exponemos a que podamos provocar un hematoma postvenopunción, de hacer un diagnóstico de la presencia o no de la hemofilia. ¿Qué les recomendamos a las mujeres portadoras que tienen niveles bajos de factor 8 o factor 9? O sea, ahora vamos a ver las recomendaciones que tienen que ver con el riesgo de sangrado de la mujer portadora. Para las mujeres portadoras siempre vamos a pedir que el nivel de factor 8 o factor 9 esté por encima del 50% para cualquier procedimiento invasivo. Entonces, si la mujer tiene 80%, no me preocupo, pero si la mujer tiene a nivel basal 20%, 15%, yo voy a tener que hacer algo para subir los niveles de factor, porque si no, cualquier de estos procedimientos, sea un legrado post un aborto espontáneo, por ejemplo, o que se quiera hacer la biopsia de vellosidades coriónicas, o la amniocentesis, o la anestesia peridural que tenga que recibir para una cesárea o un parto, necesito estos niveles para no tener hemorragia como consecuencia o producto de estos estudios, ¿sí? Y también para el momento del parto. Yo voy a necesitar niveles normales para el momento del parto.
Si es el parto vaginal, voy a tratar de mantener estos niveles normales por lo menos durante 3 días. Si es una cesárea, lo voy a extender por lo menos a una semana, ¿sí? Para que la cicatrización sea lo más adecuada y no tenga después hematomas en los sitios donde se sutura el útero o las partes blandas o la parte del músculo de la pared abdominal. Manejo activo del tercer estadio del parto, suena raro, pero se refiere a que hoy por hoy todos los obstetras van a través de, seguramente ustedes escucharon nombrar, la oxitocina, es decir, hay medidas que tratan de que el tercer estadio es el momento en que se expulsa la placenta y uno trata de que el útero vuelva a tener las contracciones y el tamaño digamos, la tonicidad lo más parecida al previo parto, como para que disminuya significativamente la hemorragia postparto. Y evaluamos estrictamente el puerperio, es decir, ese periodo postparto en donde las mujeres que antes del embarazo tenían niveles bajos, pueden volver a sus niveles basales y entonces tener una hemorragia que puede presentarse dentro de las primeras 24 horas o incluso hasta las primeras 2 semanas, que se denomina hemorragia postparto y que muchas veces obliga a hacer transfusiones de sangre o en algunos casos incluso por desconocimiento de la condición de portadora y de que tenía niveles basales bajos, incluso la histerectomía, como dijo Andrea, porque fue la única manera de que esa mujer se salvara y se detuviera la hemorragia. Entonces, por eso es importante no llegar a estas situaciones y tener protocolizado el manejo del parto en una mujer portadora, fundamentalmente aquellas que tienen niveles por debajo de los normales de factor. Algo que por ahí no lo dijimos es que en el caso del factor 8, durante el embarazo, por influencia de las hormonas, este factor tiende a subir, fisiológicamente tiende a aumentar. Entonces puede pasar que una mujer que nunca se estudió, yo le haga un nivel de factor al segundo trimestre o al tercer trimestre por primera vez, me dé normales y yo no puedo asumirlo como que esos son sus niveles basales. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque durante el embarazo el factor 8, no el factor 9, el factor 8 por influencia de las hormonas de la gestación suele aumentar a niveles que dependerá de los basales. Entonces, si la mujer tiene menos del 1%, desde ya no vamos a tener niveles aumentados, pero si tiene a lo mejor un basal de 30%, puede llegar a tener niveles de 70, 60%, con lo cual, como yo necesito más de 50%, para el parto no hago nada, pero resulta que durante el puerperio, o sea, inmediatamente después del parto, las hormonas bajaron, baja el nivel del factor y la mujer que nosotros pensábamos que tenía niveles normales empieza a sangrar. Por eso, como comentó Andrea al inicio, lo ideal es que todas las mujeres que sean portadoras conozcan su nivel antes de estar embarazada o fuera del embarazo, ¿sí? Porque el embarazo, en el caso del factor 8, modifica los niveles, por suerte incrementándolos. El embarazo en el factor 9, en el caso del factor 9, no lo modifica. ¿Y qué recomendaciones le vamos a hacer a las portadoras o incluso a las mujeres que son posibles portadoras, que no lo sabemos, y como no sabemos si son portadoras, no sabemos si eventualmente puede tener un niño con hemofilia? Entonces, frente al no saber o al desconocimiento, porque no pudimos hacer el estudio genético, igual damos estas mismas recomendaciones, ¿sí? ¿Qué vamos a decirle al obstetra y al neonatólogo? Le vamos a decir que evite un parto instrumentado. ¿Qué es un parto instrumentado? El uso de forceps o ventosa. Forceps en general es esto que ustedes ven que parece una pinza, que es una forma de sacar, porque es difícil la salida de la cabeza del bebé por muchos motivos. No hay buena dilatación, el bebé está mal, tiene mala posición, o lo que fuera, entonces utilizan estas pinzas, y estas pinzas que pueden provocar una hemorragia en el sistema nervioso central. Es lo que queremos evitar, y por eso a la obstetra le vamos a decir: doctor, si usted piensa que por algún motivo
se puede dar esta situación en donde deba utilizar un forceps, evítelo, y entonces el obstetra verá, de acuerdo a los antecedentes y conversando con la mujer, si es necesario o no programar una cesárea para evitar esto. En el caso de las ventosas, lo mismo. La ventosa es, como la imagen muestra, es un mecanismo por el cual, tipo sopapa, se acelera la salida de la cabeza del bebé, y esto no siempre tiene que ver con una dificultad del parto, sino muchas veces puede llegar a ser una práctica habitual del centro donde tiene lugar el parto. Entonces, al obstetra le pedimos que no haga esto. También que se evite una cesárea de urgencia, esto es, la mujer que estuvo determinado tiempo con trabajo de parto y que termine en una cesárea de urgencia. La cesárea de urgencia también se ha visto que está relacionado con un aumento del riesgo de que el niño que puede tener hemofilia y no lo sabemos, tenga una hemorragia en el sistema nervioso central. Entonces, sabiendo esto, el obstetra conversará con la mujer, planteará de acuerdo a todas estas características que yo les dije que tienen que ver con el embarazo y programar o no una cesárea. Hoy menos utilizado, pero en algunas situaciones se tiene que hacer algún tipo de monitoreo utilizando electrodos que se ponen en el cuero cabelludo del bebé que todavía no nació, o que se obtienen muestras del cuero cabelludo del bebé que todavía no salió, ¿sí? que en un periodo donde el bebé todavía está dentro del útero. Bueno, eso definitivamente no hacer. Una vez que nace el bebé, le pedimos al neonatólogo que no utilice la vía intramuscular. Ustedes saben que todos los bebés cuando nacen, todos, nacen con un déficit de vitamina K, por lo tanto los niveles de factores que dependen de la vitamina K están bajos. Para evitar un síndrome hemorrágico que tienen el riesgo todos los bebés, sistemáticamente todos recibimos cuando nacemos una dosis de vitamina K. Pero esto se da por vía intramuscular en el muslo del bebé, lo hace la neonatóloga, ni bien lo recibe. Entonces, le pedimos al neonatólogo que no le administre vitamina K por vía intramuscular, sino que se lo haga o por vía oral, que a veces necesita varias dosis, o por vía subcutánea. No es que no lo va a recibir, sino que utilice otras vías que son efectivas, pero no son las habituales. Y lo mismo con el tema de la vacuna de la hepatitis B. Ustedes saben que por calendario obligatorio, todo bebé que nace en las primeras 48 horas y antes de darse de alta, tiene que recibir la primera dosis de la vacuna de la hepatitis B. Y en general se administra también por vía intramuscular. Entonces nosotros le vamos a pedir que se la administre por vía subcutánea. Y después, para aquellos casos en donde por una cuestión religiosa o cultural se piensa en la circuncisión, les vamos a pedir que no la hagan sin saber si el niño tiene o no tiene hemofilia, porque si tiene hemofilia lo más probable es que tenga un sangrado y este sangrado sea importante. Entonces no es no hacerlo definitivamente, sino no hacerlo en el momento del nacimiento, esperar que uno confirme si tiene o no tiene hemofilia, y si tiene hemofilia se programará la circuncisión idealmente un poco más adelante para evitar que el niño reciba factores, porque para la circuncisión se necesitan factores y hoy por hoy se hacen o se necesitan niveles como si fuese una cirugía, no les voy a decir una cirugía mayor, pero tampoco un procedimiento sencillo. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que provoca sangrado, de manera que debe estar bien cubierto y por varios días el procedimiento de la circuncisión. Entonces, forceps y ventosas no. ¿Y qué le vamos a recomendar? Esto que les dije. Siempre va escrito que nos tomen una muestra de sangre de cordón umbilical, que la procesen y se explica cómo se procesa, si pueden en ese centro dosar nivel de factor 8 de factor 9, y si no, que la envíen de inmediato a la fundación, o si no lo pueden, si es a las 4 de la mañana o lo que fuere, que separen el plasma, lo frisen y después nos lo manden en el momento que nosotros podamos recibir. Insisto, creo que me sobran los dedos de una mano para decir las veces que pudimos obtener buenas muestras de sangre de cordón umbilical y hacer el diagnóstico precoz de si el niño tenía niveles normales o tenía hemofilia.
Después le vamos a recomendar a la obstetra que le pida una ecografía o al neonatólogo, una ecografía o eventualmente una resonancia, una tomografía de cráneo, dependiendo, por ejemplo, si fue un parto muy complejo, si fue complicado, si fue un parto muy laborioso, si tuvo que utilizar forceps o ventosas, o si el niño presenta algún síntoma o signo que puede hacer sospechar de la presencia de una hemorragia del sistema nervioso central, o también incluso si el niño aparece con lo que nosotros llamamos cefalohematoma, que es un hematoma en la cabeza, que está por fuera, ¿sí? Pero que a veces se acompaña de una hemorragia interna. Entonces, en esos casos también les pedimos el procedimiento quizás más sencillo, la ecografía. ¿Por qué? Usted me dirá, ¿ecografía para ver cerebro? Bueno, acuérdense que los bebés tienen sus huesos del cráneo separados, entonces eso permite que el transductor nos permita ver a través de la zona galeal, llamamos nosotros, que es la mollera, habitualmente uno la conoce. Bueno, esa zona blandita nos permite en el transductor ver efectivamente, poder detectar la presencia de una hemorragia. Y siempre les vamos a pedir que si le tienen que sacar sangre a ese neonato, sea porque la bilirrubina está alta, porque le tienen que hacer algún estudio aparte por cualquier eventualidad, lo hagan, pero siempre teniendo la precaución de hacer una compresión sostenida durante 5 o 10 minutos posterior a toda venopunción de ese bebé que todavía no sabemos si tiene o no tiene hemofilia. Y estas recomendaciones nosotros se las mandamos por escrito al obstetra de cabecera y al neonatólogo desde el momento que sabemos que tiene un embarazo de un feto masculino. Entonces, estas recomendaciones se las vamos a entregar a la mujer desde que nos avisa que está esperando un bebé varón. Por eso es importante que nos consulten para que nosotros veamos su riesgo de sangrado y por otro lado, demos estas recomendaciones porque en verdad nosotros no sabemos si el niño va a nacer a la semana 38, 40 o 27. Entonces, ni bien sabemos que es un bebé varón, ya damos estas recomendaciones por escrito y de hecho les pedimos a las mujeres que siempre se guarden una copia consigo porque muchas veces a lo mejor el obstetra a quien le entregaron esto no es el obstetra que va a estar el día del parto, entonces ahí se olvidaron el papel y nadie hizo ninguna de las recomendaciones que se escribió, ¿sí? Creo que con esto podemos dar ya las recomendaciones finales. Entonces, si tiene un familiar con hemofilia, hay que consultar. Es importante determinar el riesgo de hemorragia y la condición de portadora, idealmente antes de un embarazo, para poder programar o al menos para poder hacer las recomendaciones y contar cómo se herede hemofilia y cuáles son nuestras recomendaciones en cuanto al manejo de un embarazo. Si saben que son portadoras, es fundamental conocer el nivel de factor 8 o de factor 9, aunque no hayan tenido nunca síntomas, o aunque ahora descubran con esta charla que sus menstruaciones son abundantes. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que no toda menstruación abundante significa una alteración en la coagulación. Les diría, la minoría de las menstruaciones abundantes tienen que ver con defectos en la coagulación, de manera que no es que todas las mujeres que tienen menstruaciones con sangrado excesivo tienen un problema de coagulación, eso es todo lo contrario, son la minoría, pero con el antecedente de hemofilia, o si hay antecedente von Willebrand, esto se debe investigar. Si sabemos que soy portadora o que puedo serlo porque tengo un familiar pero no me estudié, es importante que hagan una consulta con el hematólogo para que les expliquen cómo es la herencia en hemofilia, ¿sí? A veces uno puede pensar que lo tiene claro, o nos ha pasado de mujeres que han consultado o que han tenido la consulta con el obstetra y el obstetra les ha dicho algo que la verdad no es lo correcto en cuanto al patrón de herencia. Por eso acérquense y nosotros vamos a poder indicar o contestar todas sus inquietudes, ¿sí? Vuelvo a decir, lo ideal es conocer el nivel antes del embarazo, pero si está embarazada
y no sabes tu nivel de factor, igual consultar, nosotros lo vamos a hacer teniendo estas precauciones que dije anteriormente. El embarazo modifica los niveles de factor 8, pero eso no significa que no los vamos a hacer. Nosotros nos interesa, aunque la mujer tenga 5 semanas de gestación o 25 semanas de gestación, vamos a hacer un dosaje factor, si no lo sabemos, para ver en dónde estamos parados y en base a eso ver cómo hacemos las recomendaciones para la mujer, si tiene riesgo de sangrado, y para el bebé, como vimos, porque eventualmente ese niño puede tener hemofilia, y lo que vamos a evitar es que se exponga a alguna situación que pueda provocar una hemorragia muscular, como puede ser el sitio de las punciones, o incluso una hemorragia en el sistema nervioso central, que tiene que ver con el tema de del momento del parto. Y para finalizar, antes de pasar a las consultas, les recuerdo que está disponible el registro de esta campaña nacional que realiza la Fundación de la Hemofilia, patrocinada por la Federación Mundial de Hemofilia, para personas con hemofilia y trastorno de coagulación, de manera que las mujeres también tienen oportunidad de registrarse. Pueden ingresar a un formulario que hay para contestar a través de la página web o a través de nuestras redes. Y algo que es nuevo, hay un grupo de mujeres que se está conformando, de mujeres que son portadoras o tienen FONBILE, un trastorno de coagulación, desde la fundación. Y bueno, la invitación es para aquellas que quieran unirse o saber un poco más o mantenerse conectadas. Pueden escribir a mujeres@hemofilia.org.ar, así comienzan a tener contacto con este grupo que es incipiente, pero que bueno, busca visibilizar el tema de los trastornos de coagulación en las mujeres, y también hacerlas partícipes de distintas actividades que se van a ir realizando a lo largo del año. Y esto es todo, así que vamos a pasar a las preguntas. Si alguien quiere hacerme una pregunta, no sé si está, creo que está la manito para levantar las manos. Voy a ver si en el chat hay algo escrito. Bueno, hay alguien que nos cuenta que usa desmopresina. Alguien que comenta que el estudio pregestacional se hace en Estados Unidos y es muy caro. Lamentablemente sí, son estudios costosos. De hecho acá, que yo les conté que no se hace acá, sino que las muestras, la clínica de fertilización lo manda al exterior. Tengo entendido por lo que nos contaron algunas pacientes, es que el estudio que se hace en el exterior no lo cubre la obra social ni la prepaga, y es también muy costoso. Y hay otra cosa que también hay que tener en cuenta, que cuando uno hace el diagnóstico pregestacional y se implantan los embriones, tiene la misma tasa de éxito de fin de embarazo que una mujer que hace una implantación de embrión por otra causa. Supónganse porque tiene trombofilia o porque tiene alguna enfermedad que determina una infertilidad, y ese porcentaje es de alrededor del 30%. Por eso no es infrecuente que ustedes escuchen mujeres que digan, sí, voy por el 5º ciclo intentando quedar embarazada. Bueno, porque la tasa de éxito de una fecundación in vitro y donde el embrión o los embriones se implantan y llega a embarazo es de alrededor de 30%. Esto quiere decir que de 10 intentos, solo 30 van a ser efectivos y uno va a lograr tener un embarazo que llegue a su final, ¿sí? Hay una pregunta que dice: ¿a partir de qué edad se puede hacer los estudios genéticos? Y los otros, supongo que será lo de desmopresina, no sé, o de factor 8, factor 9, para saber, sí, desmopresina.
Los estudios genéticos en realidad no hay una edad a partir de cuál se puede hacer, sino que hay una edad que nosotros recomendamos para hacer, porque la niña que lo hace, en este caso considerando muy pequeñitas, comprenda bien el significado de lo que está haciendo. La mamá seguro lo va a comprender, pero la paciente es la niña. Entonces nosotros queremos poder transmitirle a la niña paciente el diagnóstico que tiene. Por eso es que lo recomendamos hacerlo cuando tenga capacidad de realmente comprender qué le podemos estar contando. Pero no hay una edad que uno dice, si tengo 1 año no se lo puedo hacer, sí se puede hacer, pero realmente esa sería la dificultad. Y con respecto a la desmopresina, se recomienda usar a partir de los 6 años la desmopresina como tratamiento. Entonces, hacer la prueba de desmopresina en niños más pequeñitos no sería la indicación. Después de los 6 años se puede hacer la prueba de desmopresina. Después hay un comentario que dice que una hija que es portadora, que tiene 3 años, supongo que dice, decidimos hacerle el análisis para saber por cualquier urgencia. Interpreto un dosaje de factor. Nosotros pusimos, lo ideal sí es conocer cuanto antes. La dificultad que nosotros vemos es que cuando los niños son muy chiquitos, en el caso de factor 8, así como yo les dije, que las hormonas influyen para el nivel de factor 8 y que tienden a aumentarlo, lo mismo ocurre situaciones, por ejemplo, de estrés. Entonces, la situación de estrés de sacarle sangre a esa niña que va a llorar, que va a patalear, puede determinar lo mismo que el ejercicio físico o tener fiebre. Son situaciones que hacen que normalmente nuestro nivel de factor 8 tienda a aumentar. Entonces, como en general es muy raro que una niña de 2 o 3 años ponga el brazo y no llore, esa situación de estrés puede hacer falsamente aumentar los niveles de factor 8 y entonces yo interpretarlos como que son normales o que están lo suficientemente altos y en realidad no ser realmente los basales. Por eso sería ideal cuando esa nena tenga posibilidad o ya pueda poner el brazo y evitar esa situación de estrés que pueda modificar los niveles de factor 8 y erróneamente darnos una interpretación de que son los basales y no son los niveles basales. Para el caso del factor 9 esto no rige, ¿sí? Así que las portadoras de factor 9 pueden llorar, no hay problema. Hay otra pregunta que dice, ¿las dosis con lo que se corrige cambian a lo largo de la vida? Las dosis son en función del peso y de la indicación que tengan, o sea, si es para un tratamiento es de acuerdo al tipo de sangrado que tengan, y la desmopresina también es en función del peso, igual que el factor, así que sí, va cambiando de acuerdo a esas condiciones. Hay una pregunta que dice, ¿puede una mujer ser portadora con un nivel de 200% factor 8? La respuesta es sí. Ya mostré yo cuando hablé de la inactivación del cromosoma X, cómo aquellas mujeres que son portadoras pueden tener una inactivación sesgada y tener la mayoría de sus células inactivado el cromosoma X con la mutación, de manera que la enorme masa de células hepáticas tiene como activa la X que tiene la información. Entonces la capacidad de producción de factor 8 es total, es como si fuese una mujer que no tiene ningún trastorno en la coagulación y entonces puede tener niveles absolutamente normales o altos y ser portador. Por eso siempre decimos que el nivel de factor no define el estatus de portadora, sino el estudio genético, excepto que hablemos de portadoras obligadas, ¿sí? Después Acá hay preguntan una... algo con Sí. respecto al... Perdón, No, no, dale, preguntan dale. algo con respecto al estudio genético, si la obra social debería cubrirlo, dónde se realiza y cómo se realiza. Se realiza en la Academia Nacional de Medicina, es un estudio costoso. Nosotros procedemos de la siguiente manera: cuando nosotros indicamos que hacer el estudio genético, le hacemos la indicación y el paciente debe asistir a la Academia Nacional de Medicina, ahí le darán un presupuesto de lo que cuesta el estudio, y con ese presupuesto se tiene que acercar el paciente a su obra social, y la obra social no sé en qué porcentaje cubrirá, hay muchas que cubren, pero no sé definir el porcentaje de cada una.
o por qué unas sí y por qué otras no. Y una vez que está cubierto, que está aceptado hacer el estudio, pues se acercan a la fundación, nosotros hacemos una extracción simple de sangre, y esa muestra la tienen que llevar a la Academia Nacional de Medicina y en 2, 3 meses como mucho, Dani, ¿puede ser? Tenemos muchas veces el resultado. En realidad, lo ideal para las mujeres, el estudio de la mujer, es que se sepa la mutación de la familia. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos una mujer para saber si es o no es portadora y no tenemos la mutación de la familia, cuando yo hablo de la mutación de la familia, piensen que para cada tipo de hemofilia, por ejemplo, para la hemofilia A hay cientos de mutaciones. La mutación es el error puntual en ese chip que se llama gen y que es el mismo para toda la familia. Entonces, no es lo mismo estudiar una mujer portadora sin tener ni la menor idea cuál es la mutación de la familia, porque ahí la probabilidad de llegar a un diagnóstico certero es más baja. Entonces, lo ideal es saber la mutación de la familia. Para saber la mutación de la familia, lo ideal es conocer, es hacer el estudio primero en el varón. Entonces, cuando se estudia el varón de la familia, o si ya está estudiado, el estudio de la portadora es mucho más rápido, y ese sí puede durar 1 o 2 meses. Ahora, si tenemos que arrancar todo de cero, o sea, estudiar el varón de cero, determinar la mutación del varón y después la de la mujer, bueno, dependiendo de la mutación, también puede demorar un par de meses o extenderse incluso a 6 meses. Por eso, un error que muchas veces tenemos es que las mujeres embarazadas nos consultan para hacer el estudio genético para ver si son portadoras. No es un momento ideal en el sentido de que no podemos garantizar que el resultado lo tengamos antes de que nazca el bebé. Entonces, el estudio, vuelvo a decir, de la mujer, idealmente es hacerlo sabiendo la mutación de la familia. Si tenemos algún hermano, tenemos el estudio del papá y ya lo sabemos, entonces ya el genetista estudia puntualmente esa mutación y el resultado viene mucho más rápido, ¿sí? Hay un chat también que nos cuenta que, bueno, que la verdad que no consultó, que tiene una hija que creo que puede ser portadora. Recuerden que lo ideal, que en la diapositiva se vio, lo ideal es que independientemente de la edad, si yo no sé el valor basal, antes de cualquier procedimiento invasivo, así sea una extracción de muelas, y lo ideal es que consulten para hacerse un dosaje factor. Esto es absolutamente sencillo. Supongamos el ejemplo típico, la hermana de un niño con hemofilia que puede o no ser portadora, ¿sí? Y la mamá, aunque sepa que la mamá sea o no portadora, esa hija tiene 50% probabilidad de ser portadora. Aunque no sepa genéticamente si es portadora, igual consulte, porque esas mujeres son las que nosotros llamamos posibles portadoras. Entonces, uno le saca sangre, ve el nivel de factor, si es normal, se queda tranquila de que no va a sangrar más de lo habitual o más de lo esperado frente a un procedimiento como puede ser una extracción de muelas, que puede resultar sencillo, pero una extracción de muelas en una mujer que tiene 20% tiene altas chances de tener una hemorragia importante. Entonces, la recomendación es que antes de cualquier procedimiento invasivo, uno sepa el nivel. Y cuando uno conoce ese nivel basal que decimos nosotros, en general no hay modificaciones, no es que nosotros lo vamos a hacer repetir permanentemente, excepto en aquellas en donde los niveles están cerca del 50%, pero puede fluctuar, ¿sí? Entonces, una mujer que tenga 5% de factor 8 no es que a los 45 años va a tener 70%. Esto no es así. Pero sí puede pasar que, así como los valores normales oscilan entre 50 y 150%, esa variabilidad se puede dar un poco también en las mujeres. Entonces, yo puedo tener un nivel hoy de 30 y si me saco dentro de 2 años me dio 35, ay, me subió. No, estoy en el mismo nivel.
y la próxima me puede dar 29, es decir, no me va a cambiar radicalmente la indicación que me van a dar para llegar a más del 50% o ver si estoy protegida en caso de que tenga que hacer un procedimiento un poco más sencillo y no necesite puntualmente niveles más elevados, ¿sí? Pero siempre conocer de antemano evita una situación que después termina siendo bastante difícil de manejar porque uno no tiene el diagnóstico, porque un dosaje factor 8 no se hace de urgencia, porque no lo hacen en una guardia, entonces ahí empezamos a manejar una situación que termina siendo desmanejada por no saber un nivel base de factor 8 o de factor 9, ¿sí? Hay una pregunta que dice que soy portadora de hemofilia A leve por el nivel de factor que tengo y tengo que tener, si tiene que tener alguna precaución para realizar actividad física para prevenir hemartrosis. Si tienes una hemofilia leve, tenés un dosaje de factor de menos de 40%, entonces entramos dentro de las precauciones de evitar quizá deportes de alto impacto, deportes que nos puedan aumentar el riesgo de traumatismos importantes y riesgo de sangrado importante en la cabeza, en abdomen, o quizá tener una hemartrosis como estás preguntando. Entonces tal vez estaría recomendado evitar deportes de alto contacto, sí. Con respecto a cuándo hacerse los dosajes, esto que yo les decía, si es necesario repetirlos, ¿cuándo los repetimos nosotros? Por ejemplo, si una mujer tiene niveles de 30% basal, queda embarazada, nosotros a esa mujer se lo vamos a repetir en el segundo o tercer trimestre. ¿Para qué? Para ver cómo enfrenta el parto, en el sentido de que, repito, las hormonas del embarazo aumentan el factor 8, entonces la mayoría de las mujeres que tienen esos niveles de hemofilia leve llegan a fin de embarazo con niveles normales, pero sabemos que eso va a disminuir con altas chances, en algunas no, rápidamente después del parto. Entonces uno tiene que vigilar ese periodo del puerperio porque puede necesitar algún tipo de medicación para aumentar los niveles, que pueden ser los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico o los factores, o incluso de hemopresina si ocurre una hemorragia puntual. Entonces a la obstetra le vamos a pedir que vigile los loquios y el sangrado en el puerperio, porque puede ocurrir que los niveles vuelvan a ser los basales inmediatamente después del parto. A veces, como la lactancia también moviliza hormonas, estas hormonas progestágenos suelen también aumentar los niveles de factor, entonces esto explica por qué muchas mujeres, a pesar de tener niveles basales previos un poco disminuidos, los mantienen altos después del parto por la lactancia, ¿sí? Si yo hago un estudio basal de una mujer y me da 80%, ya a esa mujer no le estudio más, no le estudio ni para las cirugías, no le estudio para un embarazo o fin de embarazo, no le estudio más. Los niveles son normales y van a ser siempre normales, ¿sí? Creo que no tenemos más preguntas. Creo que no. Repetimos que nos pidieron del grupo de mujeres, fácil, el mail, mujeres@hemofilia.org.ar. Bien. Bueno, les agradecemos a todas. Seguramente vamos a tener nuevas reuniones o charlas y actividades para ir brindando información, tratando de acercar a las mujeres con familiares con hemofilia a la consulta individual. Es importante que tanto las mujeres que saben que son portadoras tengan historia clínica en la fundación. Nosotros estamos abriendo historias clínicas, reclasificando de acuerdo a los niveles, así que cuando puedan se acercan. Y algo que siempre les recomiendo, los papás que tienen hijas
que tienen hemofilia y tienen hijas, acerquen a la consulta a las hijas. Entendemos que es responsabilidad de los papás contarles los diagnósticos, pero muchas veces nosotros tenemos mujeres que tienen sus papás con hemofilia y que nunca escucharon que exista la posibilidad de que sean portadoras, y entonces vienen sorprendidas cuando tienen un hijo con hemofilia o cuando tienen niveles bajos, y nosotros alertamos de que nosotros sabemos que toda hija biológica de un paciente con hemofilia severa o moderada o con el leve que tiene antecedentes familiares van a ser portadoras, y muchas veces esto se debió haber conversado quizás anteriormente, pero bueno, volvemos a decir, cuando se diagnostica un niño con hemofilia, por ahí el centro de la atención pasa a ser ese niño, y olvidamos que esos niños tienen una mamá que puede ser portadora, que tienen hermanas que pueden ser portadoras, que tienen tías que pueden ser portadoras, que tienen primas que pueden ser portadoras, ¿sí? Así que bueno, les agradecemos y nos vemos. Buen fin de semana. Buen fin de semana, muchas gracias.